Listo. Bueno, de acuerdo a lo que ya está publicado, ¿no? Vamos a trabajar puntualmente el tema de la clase del día de hoy es el uso de la herramienta previsión en Excel. Esto está dentro de lo que es predicción de datos. Entonces vamos a tomar en cuenta el tema global, ¿no? Que sería predicción de datos y lo vamos a aplicar con una primera herramienta que es la utilidad previsión en el Excel. Ya vamos a trabajar de manera práctica, pero antes de eso vamos a revisar algo muy general sobre este concepto de previsión de datos, ¿no? Bueno, en el aula virtual está publicada la parte de la teoría y también está publicado el archivo de Excel, ¿no? Con el que vamos a hacer la práctica. Voy a proyectarles entonces la información teórica para ir revisando y de ahí pasar ya a la parte más práctica. Entonces les voy a compartir la pantalla. Listo, entonces, ¿están viendo mi presentación? Sí, mister. Ya, gracias. Bueno, antes de entrar ya puntualmente a revisar la primera herramienta que vamos a ver con este criterio de predicción de datos, vamos a manejar de manera muy rápida este concepto. De cierta manera, en la actualidad, ahora las instituciones, cualquier entidad está poniendo mucho énfasis en el manejo de los datos. Se dice que ahora el activo más preciado de toda organización, entidad, institución, son los datos, ¿no? O sea, esto es el mejor activo y por lo tanto se lo debe manejar bien. Esta unidad trata sobre el análisis de los datos para una toma de decisiones. En base a eso vamos a manejar este criterio de lo que sería el análisis predictivo. Bajo este criterio vamos a tomar en cuenta algunos aspectos que nos van a ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Todas las herramientas que vamos a ir revisando, de cierta manera, son apoyos, son una ayuda para este proceso de la toma de decisiones. Bueno, puntualmente, ¿qué es esto del análisis predictivo? Es un término para referirnos al conjunto de procesos que implican aplicar diferentes técnicas computacionales con el objetivo de realizar predicciones sobre el futuro basándonos en datos pasados. Claro. Entonces, aquí manejamos un criterio en cuanto a lo que tiene que ver con este término, ¿no? Podemos utilizar términos semejantes, como decir, vamos a manejar un pronóstico, vamos a hacer una proyección, vamos a hacer una estimación. Para hacer esto, llamémoslo así, de pronto el método más común es siempre trabajar con los históricos de datos, ¿no? Si queremos hacer una proyección de ventas y tengo la información de temporadas o meses anteriores, puedo basarme en esa información para hacer una predicción a futuro. Entonces, podemos trabajar de esa manera, ¿no? Ya. Bajo este criterio, entonces, también este análisis predictivo, como nos dice, consiste en establecer un modelo analítico de datos históricos que predice el comportamiento futuro o estima resultados desconocidos. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos una predicción? Obviamente para ayudarnos a saber cierta información, ¿no? Nos adelantamos, llamemos así, predecimos para conocer de antemano cierta información. Aquí hay que dejar en claro algo. Por más avanzado que sea el método, ¿no es cierto? Por más avanzado que sea la ciencia de la computación, todavía no se puede predecir el futuro en un 100%, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos acá
obviamente está basado en proyecciones, está basado en estimaciones. Pero esas proyecciones, esas estimaciones nos van a ayudar a determinar las acciones que se pueden hacer. Aquí de pronto creo que todos también tenemos conocimiento sobre lo que es un presupuesto, ¿no? Un presupuesto obviamente se adelanta al futuro. Con el presupuesto tenemos una guía de lo que podemos hacer en términos económicos, cuánto puedo gastar, en qué puedo invertir, todo eso, ¿no? Nos estamos ahí anticipando al futuro. Todos estos criterios entonces se los maneja en base a algún criterio matemático, un criterio estadístico, donde interviene obviamente la parte informática. ¿Cuál es la importancia de esto? Por mencionar algunos puntos, ¿no? El comprender los probables resultados futuros, las organizaciones pueden tomar mejores decisiones y anticipar mejor los resultados. Es una forma de anticiparnos al futuro, ¿no? En base a eso ya podemos establecer ciertas decisiones, ciertas estrategias. En el ámbito de los negocios, los modelos predictivos extraen patrones de los datos históricos y transaccionales para identificar riesgos y oportunidades, basado en la información anterior, en el histórico de datos. En base a eso podemos determinar acciones que se pueden ejecutar. Las instituciones financieras utilizan técnicas de aprendizaje automático y herramientas cuantitativas para predecir el riesgo crediticio. Las instituciones bancarias, ¿no? Operativas, bancos, todo eso, tienen una política muy, llamemos así, exigente en cuanto a dar créditos. No dan créditos a cualquier usuario, ¿no? Entonces, siempre analizan las perspectivas, en este caso se pueden ayudar en programas de computadora para determinar si un cliente es apto o no es apto para recibir un crédito. Entonces, todo eso, como decir, se lo maneja a través de estas herramientas de predicción. El análisis predictivo empieza con un objetivo comercial: utilizar los datos para reducir los residuos, ahorrar tiempo o reducir costos. Si de cierta manera ya sé cuál va a ser mi proyección, ¿no es cierto?, de venta para el siguiente año, en base a eso yo determino materia prima, determino mano de obra, todo eso. Entonces, en base a esos modelos puedo ya anticipar también cuál va a ser mi inversión, cuál va a ser mi ganancia, toda esa parte. Insisto, ¿no? Todo esto está basado en proyecciones, en estimaciones. No siempre se va a cumplir al 100% una estimación. Y todo está sujeto también al entorno. Creo que el ejemplo más común es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la pandemia, la crisis económica. De pronto las proyecciones que hacían para el 2020 nunca consideraron tomar en cuenta un evento como el que estamos viviendo, una pandemia. Entonces, como les digo, las predicciones no siempre se van a cumplir al 100%, ¿no? Porque nadie es capaz de predecir el futuro, ni una computadora por más avanzada que sea. Bueno, vamos a ir aplicando varios métodos, ¿no? Para poder manejar este criterio de predecir datos. Vamos a ir utilizando varios métodos. Dentro de esos métodos vamos a tomar en cuenta uno puntualmente, que es utilizar la herramienta previsión, que ya vamos a ver. Antes de eso, debemos tener claro que, como en todas las cosas, ¿no? Para obtener una buena salida, una buena información, necesito que mis datos de ingreso, mis datos de entrada también sean buenos. Para aplicar un modelo predictivo, debemos tomar en cuenta: el histórico de datos tiene que estar bien llevado, es muy importante. Lo mínimo serán 2 años, pero si se desea obtener predicciones bien sustentadas por los datos, lo mejor será disponer del máximo intervalo temporal. Para poder hacer una proyección basada en los históricos, mínimo debo tener 2 registros, ¿no? Mínimo 2. De esa manera ya puedo hacer una proyección.
Pero si tengo más registros, tengo más datos históricos, obviamente que eso me ayuda a ajustar mejor esa proyección. Asimismo, los datos que tengamos deben tener una buena calidad. Tratar en lo posible de que no sean datos de pronto con errores, que no tengan ambigüedades, y de esa manera ahí sí podemos manejar de manera efectiva nuestros datos y por ende obtener buenos resultados, obtener una buena estimación, una estimación que se aproxime totalmente a la realidad. Bueno. Puntualmente, entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar acá en el Excel es la herramienta previsión. Esta herramienta la encontramos en las últimas versiones, ¿no? De pronto, si todavía no han cambiado a una versión actual, no van a tener esta herramienta. ¿Qué nos hace esta herramienta? Nos permite realizar un cálculo en base al histórico dado de los valores pronosticados para fechas futuras. Entonces, en base al histórico de datos que tengamos, vamos a hacer una proyección a futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Esto se le encuentra en la pestaña de datos. Esta herramienta está al lado de análisis de hipótesis. Ahí encontramos previsión. Consideraciones para aplicar previsión. Antes de hacerlo ya en la parte práctica, vamos a tomar en cuenta estas consideraciones. La hoja de cálculo que contiene los datos debe tener como mínimo 2 columnas. Necesito para aplicar previsión mínimo 2 columnas. En la una va a estar una unidad temporal, es decir, van a ir fechas, y en la otra valores. Para obtener un mejor resultado es recomendable que el intervalo entre fechas sea constante, es decir, si mis fechas están dadas en años, que mantenga esa temporalidad. Si las manejamos en trimestres, todas deberían estar manejadas de esa forma. Las fechas deben estar ordenadas de forma ascendente. Entonces, primero debemos tomar en cuenta esos criterios para ahí sí poder aplicar la herramienta de previsión. Bueno, con toda esta introducción, entonces pasemos ya a la parte del Word para poder ejecutar esta parte. Digamos así, tengo que hablar en términos generales, ¿no? Desde el concepto de predicción de datos. Como les dije, vamos a ir viendo diferentes métodos. Hoy día, puntualmente, vamos a revisar este método de acá. Bueno, tienen publicado ahí un archivo en Word, en Excel, ¿no? Vamos a trabajar con ese archivo. Entonces les voy a compartir. Ya, entonces esta es la práctica número 3, ¿no? ¿Sí están viendo el archivo de Excel? Sí. Sí, ingeniero. Ya, ok. Bueno, vamos a tomar en cuenta un primer ejercicio, ¿no? Un primer ejemplo. Entonces nos dice crear una previsión de cantidad. Ya. El enunciado de este ejercicio más o menos sería el siguiente, ¿no? Quiero encontrar la proyección de pasajeros en un aeropuerto. Como vemos acá, yo tengo los datos históricos, las fechas y el promedio de pasajeros en ese aeropuerto. Tengo los datos desde enero del 2016 hasta diciembre del 2019. Entonces aquí está toda esta situación. Este sería el histórico de datos, ¿no? Entonces, analizando un poquito, tenemos en esta columna la fecha. Aquí tenemos una temporalidad, llamémoslo así, establecida, ¿no? Vemos que está en términos de meses. Entonces, tengo acá en términos de meses. Y acá tengo un valor que representa el promedio de pasajeros. Entonces, la lectura, ¿no? En enero del 2016 ha habido un promedio de 26,445 pasajeros en ese aeropuerto.
Tenemos la información del año 2016, 2017, 2018 y 2019. Queremos hacer una proyección. Queremos proyectar, quiero saber cuánto sería el promedio de pasajeros para el primer semestre del año 2020. Ya. En ese caso, obviamente, como estamos trabajando las fechas en términos de meses, lo correcto sería decir, quiero saber el pronóstico, la proyección de pasajeros para los 6 primeros meses, ¿no? Del año 2020. Entonces, quiero saber cuánto sería la estimación, la previsión, el pronóstico, la proyección de pasajeros para los 6 primeros meses del año 2020. Ese sería el enunciado del ejercicio. De acuerdo a lo que nos decía, ¿no? Las recomendaciones antes de aplicar previsión, necesito al menos 2 columnas. Entonces, aquí yo tengo la columna de las fechas y la columna de los valores. Entonces, estamos bien. El otro criterio que hay que tomar en cuenta es la temporalidad, ¿no? Es decir, que los datos mantengan un patrón común. En este caso, vemos que se está manejando de manera mensual. Entonces, todo está de manera mensual. Eso también está bien. Y la otra consideración nos decía que deben estar las fechas ordenadas de manera ascendente, desde la fecha más alejada hasta la fecha más reciente. Entonces vemos que esta parte de mis datos cumple, ¿no? Con todas las consideraciones. Por lo tanto, está listo, digamos así, para poder aplicar la función de previsión. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a trabajar. Una vez que hemos verificado que nuestros datos están de manera correcta, vamos a manejar desde el menú Datos. Dentro de este menú, en la cinta de opciones Previsión, ahí tenemos esta herramienta. Aquí, de cierta manera, si no tienen una versión actual, no van a tener esta herramienta, ¿no? O sea, esta herramienta está en las versiones actuales. Doy un clic sobre previsión. Ah, no, bueno, entonces ya vamos, primero lo ubicamos, ¿no? Tenemos aquí previsión. Ya. Vamos a aplicar esta herramienta. Enmarco mis datos, enmarcamos todos los datos, las 2 columnas. Y ahora sí, damos un clic sobre previsión. Entonces, doy un clic sobre previsión. Vemos que automáticamente nos aparece una ventana. Si están viendo, apareció una ventana. Sí, ingeniero. Ingeniero. En esta nos dice crear hoja de cálculo de pronóstico. Ya, aquí vamos a indicar ciertos parámetros de acuerdo a lo que queremos hacer nuestra proyección. Ya. El primer elemento que vamos a manejar es la visualización de la gráfica. Podemos manejar un gráfico de líneas o también podemos trabajar con un gráfico de columnas. Aquí lo recomendable es trabajar con un gráfico de líneas, es decir, lo dejamos como está. Luego vamos a hacer el análisis del gráfico, ¿no? Primero vamos a ir viendo qué configuramos y luego hacemos ya la parte del análisis. Bueno, aquí vemos que tengo una gráfica, ya después la vamos a analizar. Otro punto importantísimo, ¿no? Es definir el final del pronóstico. O sea, aquí yo determino hasta qué fecha voy a hacer mi pronóstico. De acuerdo a lo que habíamos dicho, ¿no? Queremos los 6 primeros meses del año 2020. Sobre esos meses quiero la proyección. Por lo tanto, entonces acá tengo que indicar justamente esa fecha, ¿no? Entonces sería hasta junio del 2020. Entonces, final del pronóstico hasta junio del 2020. 30 de junio del 2020. Ahí configuro
el final del pronóstico. ¿Qué más tenemos? Aquí nos dice opciones. Vamos a ir revisando qué más tenemos en esta parte de opciones. Bueno, cuando les decía que vamos a ir utilizando ciertas técnicas, ciertas herramientas, esta parte está incluida dentro de lo que es la estadística, ¿no? Se maneja mucho la parte estadística. Entonces, ahí, cuando se hace el análisis de datos, se maneja también intervalos de confianza, margen de error, toda esa situación. Bueno, no voy a, de cierta manera, a explicar todo eso, ¿no? Porque es meterse ya totalmente de lleno en la parte estadística. Simplemente acá, lo que vamos a mencionar es que este intervalo de confianza va a ser un parámetro en el que se va a determinar valores máximos y mínimos que se podrían utilizar. Ya vamos a verlo luego más detenidamente. Esto es configurable, ¿no? Pues aquí estoy utilizando un intervalo de confianza del 95%. La estacionalidad se refiere a las fechas, lo que habíamos hablado. Si todas las fechas se mantienen en un solo rango, llamemos así, meses, días, lo que sea. Aquí vamos a manejar detectar automáticamente, ¿no? Para que el Excel detecte automáticamente el rango de las fechas. Acá tenemos el intervalo de escala de valores del tiempo, es decir, la columna del tiempo. Acá el intervalo de valores. Bueno, esos criterios en todo caso no los vamos a mover. La aplicación de la herramienta es simple, ¿no? Simple como vemos. Escogimos los datos, ponemos previsión, determinamos el fin de la previsión y crear. Entonces vamos a manejar crear. Cuando le damos clic sobre crear, automáticamente se generó una nueva hoja. Entonces los datos originales se mantienen. Ahí están los datos originales. Y se nos creó una nueva hoja, ¿no? Hoja 1. Ya. En esta hoja, como vemos, nos aparece una tabla, nos aparece un gráfico. Ya. ¿Cuál es la respuesta en sí? ¿Qué es lo que estábamos buscando? Lo que estamos buscando es esto, ¿no? Esta sería la respuesta. La proyección para los 6 primeros meses del año 2020. Entonces aquí yo tengo para enero, febrero, marzo, abril. Aquí yo tengo ya los valores proyectados. Para ser un poquito más exactos, y debemos trabajarlo en esto, obviamente estos datos tienen que ser enteros, ¿no? Porque estamos trabajando en términos de pasajeros. Entonces no puedo trabajar con datos decimales. Entonces simplemente quitamos la parte decimal, ¿no? Quitamos la parte decimal y trabajamos con enteros. Ya. Le damos ese formato. Listo. Esta nueva tabla tiene 3 columnas. La primera columna nos dice es la previsión, el promedio de pasajeros en el aeropuerto. Es decir, este es el valor que estábamos buscando, ¿no? El valor proyectado. Entonces, de acuerdo a esto, voy a tener como una estimación 31,657 pasajeros en enero del 2020. Y así con los otros meses, ¿no? Estos son los valores proyectados. Aparte de este valor, también yo tengo, me dice, un límite de confianza inferior y un límite de confianza superior. ¿Cómo interpretamos eso? Ya, entonces, esta columna, la de límite de confianza inferior, significa desde qué rango podría utilizar valores. Hablamos de la parte inferior, ¿no? Y el rango superior, obviamente, hasta qué podría utilizar. Entonces, yo podría utilizar valores en estos rangos, ¿no? Desde 30,690 hasta 32,624. Estos serían rangos, digamos, valores permitidos. Pero obviamente el que lo vamos a utilizar sería este de acá. Este sería la respuesta.
¿Qué más tenemos acá? Bueno, vamos a ver la gráfica, ¿no? Tenemos la gráfica. Voy a ubicarla acá abajito para tener los datos y la gráfica. Básicamente la herramienta previsión nos hace esto, ¿no? Nos muestra el resultado en términos de valores y nos muestra la gráfica. Eso es lo que hace previsión. En base a esto ya viene lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? La interpretación. Ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces ya empiezo a trabajar con los datos que obtuve. Estos datos de pronto son muy valiosos para la administración del aeropuerto, ¿no? O sea, ellos son los que quieren saber sacar la proyección. Podemos hacer, o sea, pueden ser válidos para ello. También pueden servir para las aerolíneas, todo eso, ¿no? Saber más o menos cuántas personas van a visitar el aeropuerto. Bueno. El proceso ya del análisis de datos obviamente ya conlleva a ir visualizando los datos, ir interpretándolos y de esa manera ya se van tomando las decisiones que sean del caso. Bueno. Viendo aquí la gráfica, de pronto, como vemos, más o menos se está dibujando un patrón, ¿no? Para los 4 años que teníamos. Aquí yo tengo una baja, digamos así, un valor bajo, y acá tengo un valor alto. Esto como que se va repitiendo todos los años. Siempre tengo un valor bajo y un valor más alto. Este valor bajo, como vemos, más o menos sucede en marzo, en los meses de marzo, más o menos es el valor en donde tenemos la parte baja. De ahí obviamente ya se puede deducir de pronto que esa es temporada baja, ¿no? Donde no hay mucha gente en el aeropuerto. Y acá tengo en cambio la temporada alta, llamémoslo así, valores entre julio y agosto. Como vemos, esto es más o menos, se repite en todos los años. De ahí ya puedo establecer un modelo, puedo establecer un patrón y en base a eso, obviamente, hacer la proyección. Aquí, la línea naranja más oscura, más asentada, es el valor de la previsión. Y las otras 2 líneas son los límites, ¿no? Es decir, los valores hasta dónde puedo moverme, tanto hacia arriba como hacia abajo. A partir de aquí ya vendría básicamente la interpretación, ¿no? Y en base a estos valores ya se puede plantear alguna estrategia, alguna situación considerando esa proyección. Listo, eso es lo que nos hace previsión. Si estamos, no sé, de pronto alguna inquietud, alguna duda. Nosotros podemos definir sobre qué tiempo hacer la previsión, ¿no? Puedo decir hacer la previsión de todo el año, del mes siguiente, del trimestre siguiente, del semestre siguiente. Es decir, eso es configurable. Como vemos acá, obtuvimos para el primer semestre del año siguiente. Listo, ¿sí estamos con esto? Tengo otro ejemplo, ¿no? Tengo otro ejemplo ahí que me dice ahora crear una previsión de ventas. O sea, el criterio en este segundo ejemplo, en cambio, tengo esta parte, ¿no? Más o menos el enunciado sería, es una empresa grande que tiene negocios en diferentes países. Y de esos países tengo calculado el importe total y la fecha de ingreso a caja. Entonces, en base a esta base de datos, vamos a determinar también previsión. Pero aquí el análisis quiero manejarlo un poquito más centralizado. Entonces, voy a determinar país por país. Obviamente voy a hacer el ejemplo con un país, ¿no? Y de ahí sería ya luego hacer lo mismo con los otros. Ya.
Entonces, como vemos acá, vamos a trabajar por país en base a los datos anteriores. Vamos a trabajar con algo que ya hemos visto, ¿no? Un filtro avanzado. Entonces, quiero crearme un filtro en relación a un país para trabajar con esa tabla de ese país, ¿no? Ya. Vamos a utilizar entonces un filtro avanzado. Para eso manejamos el criterio de filtrado. Voy a utilizar país. Aquí una consideración, ¿no? Aquí país tiene que estar de la misma forma acá. Entonces, aquí el encabezado tiene que estar escrito de la misma manera. Vamos a trabajar con el primero que está ahí, con Alemania. Entonces, quiero hacer la previsión para los datos del país alemán. Ya. Para hacer esto, primero vamos a trabajar con los datos, ¿no? Primero tengo que dejar los datos listos para poder aplicar previsión. Por lo tanto, vamos a trabajar con un filtro. Voy a trabajar con un filtro avanzado. Filtro avanzado, copiar a otro lugar, rango de la lista. El rango de la lista sería toda la base de datos, ¿no? Todos los registros. El rango de criterios, lo que vamos a filtrar. Y copiar a donde vamos a colocar la nueva tabla. Copiamos acá. Aceptamos. Ya. Tengo la tabla entonces ya personalizada, ¿no? Mejor dicho, filtrada, solo con los datos del país Alemania. Entonces quiero sacar la previsión tomando en cuenta solo, en este caso, al país alemán. Ya. Antes de aplicar previsión, tomando en cuenta las recomendaciones, nos decía que la primera columna tiene que ser la que contiene las fechas y la segunda la que contiene los valores. Entonces, en este caso, tengo que poner en ese orden. Ya, entonces, simplemente lo que hago es cortar esa columna y pegarla acá, ¿no? Para tener ya el criterio de las dos columnas como nos dice la recomendación. Listo, ahora sí ya estoy con los datos ya de manera correcta. Entonces, vamos a aplicar previsión. Solo señalo las dos columnas. Aplicamos previsión. Tengo esta gráfica. Entonces, aquí vamos a determinar cuál va a ser la previsión. No hemos determinado, ¿no? Bueno, vamos a trabajar la previsión para el primer trimestre del año siguiente. En nuestros datos, como nos damos cuenta, tenemos datos del 2017 y 2018, 2019. Tenemos datos hasta, según esto, tenemos hasta mayo del 2019, ¿no? Tenemos los datos. Ah, no, aquí está aplicando la previsión, perdón, es solo hasta acá. Tenemos los datos hasta diciembre del 2018. Hasta diciembre del 2018. Ya. Queremos hacer la proyección para el primer trimestre del 2019. Ya, entonces, el fin del pronóstico sería, en este caso, hasta marzo, ¿no? Primer trimestre. Entonces, sería hasta marzo del 2019. Quiero la previsión para el primer trimestre del siguiente año, en este caso del 2019. Configuro eso, voy tomando en cuenta las opciones, también el intervalo de confianza, voy a moverlo en algo. Si se dan cuenta, mientras voy moviendo el intervalo de confianza, si lo voy menorando, los límites de confianza superior e inferior van menorando.
Aquí necesariamente tengo que irlo bajando porque los límites me daban un valor muy abierto. Por lo tanto, ahí también no me sirve de mucho esos límites. Voy a trabajar con un intervalo de confianza del 50%. Ya. Y nada más, ¿no? Crear. Ya. De la misma manera nos crea una nueva hoja y vamos a acomodar la información para empezar a interpretarlo. Entonces vamos a manejar eso. Ya, ubico la gráfica acá. Listo. Bueno. Asimismo, ¿cuál es el resultado? Lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es esto, ¿no? Este es el resultado. Esta es la previsión. Este es el pronóstico para el mes de enero, febrero y marzo del 2019. Asimismo, aquí vemos los márgenes inferior y el margen superior. Son valores máximos en los que se podría ir también tomando en cuenta algún valor. Pero siempre se va a manejar este valor. Aquí vemos el patrón de pronto es muy inestable, ¿no? O sea, aquí se maneja un patrón con picos superiores, picos inferiores. Dependiendo, recuerden que la previsión la estamos sacando en términos de los datos anteriores, ¿no? Entonces, estos picos obviamente influyen en la previsión. Estos máximos, estos mínimos influyen en el momento de hacer la previsión. Acá, como vemos, entonces, manejamos esta línea que sería la proyectada para los 3 primeros meses. ¿Sí estamos? Entonces, eso es lo que nos maneja previsión. Con esto, con estos datos ya podemos tomar alguna decisión, podemos ya saber cuánto voy a necesitar de pronto en materia prima, voy a saber cuánto personal voy a necesitar. Bueno, ya ahí intervienen muchas otras cosas más que tomando en cuenta estas previsiones se las puede ya empezar a trabajar. En este ejercicio lo vamos a manejar por país, ¿no? Eso significa que de cada país se debería hacer eso. Obviamente que podemos hacerlo eso de manera más automática, ¿no? A través de una tabla dinámica. Con una tabla dinámica podemos hacer eso de manera muy rápida. Igual, tablas dinámicas las hemos de ver un poco más adelante. Por eso no les explico todavía. Bueno. Listo, ¿no? Creo que está clara la idea de lo que nos maneja esta herramienta de previsión. En la clase siguiente también hemos de ir revisando otros métodos para seguir manejando este criterio de predecir datos. Entonces, puntualmente en la clase de hoy hemos revisado este criterio de la herramienta previsión. Listo, no sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Ya, a ese ejercicio de pronto para que practiquen lo pueden ir haciendo con otro país, ¿no? Pueden ir también aplicando el mismo criterio con otro país para que puedan ir practicando algo. Ya, no queda nada planteado, ¿no? No va a quedar nada planteado. La próxima clase vamos a revisar otros métodos y en sí vamos a ir viendo de pronto cuál es la diferencia o en qué justamente se diferencian cada uno de esos métodos. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Nada, ¿estamos claros? Ingeniero, y si da el caso en que uno no tenga actualizado el Excel y no tenga esa opción. Hay que actualizarlo. O sea, esta es una herramienta puntual que la utilizamos en el Excel ya con las versiones, con las últimas versiones. Hay otras opciones que de pronto vamos a utilizar y
y no las tienen las versiones pasadas, traten de actualizar el Excel. Traten de actualizar, bueno, todo el Office, ¿no? Porque si actualizan el Excel, actualizan todo el Office a una versión más reciente. Esta previsión está desde el 2016, desde la versión 2016. Bueno, en la siguiente clase vamos a utilizar una herramienta que traía el Excel desde antes. La herramienta se llama también tendencia. Ahí vamos a ir estableciendo diferencias, todo eso. Bueno, la recomendación en todo caso que actualicen su Office a una versión actual a partir del 2016. Bueno, vamos a pasar a la actividad, ¿no? A la actividad del ejercicio que vamos a evaluarlo como la evaluación final de la unidad 2. Ya. Antes de pasar a eso, entonces, ya para que dejar cerrado el tema de la clase, hemos revisado puntualmente la herramienta revisión, perdón. Vemos que aplicar es muy simple, ¿no? El Excel internamente nos va haciendo todo. Lo único que debemos tener claro nosotros es, en este caso, que los datos estén bien organizados, ¿no? Eso sí, debemos tener bien claro ese criterio de que los datos estén bien organizados antes de aplicar previsión para obtener un buen resultado. Si no están los datos como se los requiere, ahí ya nos va a dar problemas la herramienta previsión. Pero si lo tenemos bien, ahí no va a haber ningún tipo de problema. Bueno. Vamos a trabajar entonces con el ejercicio, ¿no? Ya les voy a visualizar en el aula virtual. Voy a ingresar al aula virtual. Ya, ahí está un archivo de Excel, ¿no? Todavía no lo van a ver, ya lo estoy habilitando. Y ahí les pide algunas situaciones que desarrollar, obviamente basados en los temas que hemos visto en la unidad 2. Ya. A ver, entonces, dentro del aula virtual se van ubicando en la unidad 2, en la sección de comprobación, antes del mensaje donde estaba la fecha del examen del primer parcial. Ahí está habilitado evaluación práctica unidad 2. Vayan viendo y me avisan si ya lo están viendo, ¿no? En la unidad 2, antes del mensaje donde está la fecha del examen, ahí está una asignación. Evaluación práctica unidad 2. ¿Sí la están viendo? Sí, ya se refleja. Sí, mister. Sí, bro. Ya, Sí. listo. Ingresamos ahí, ¿no? Entonces ingresamos ahí. Ahí hay un archivo. Y ahí está explicado lo que se requiere. Ingeniero, una pregunta. Ahí dice algo que hay que graficar, hacer el gráfico de mapa. Pero se acuerda que algunos tuvimos inconveniente con ese, que no nos cogía ese gráfico. ¿Cómo hacemos ahí? Ya. Ya, en esa parte que les pide el gráfico de mapas es adicional, o sea, grafican con cualquier otro tipo de gráfico y adicional grafican con el de mapas, ya.
Si es que no lo pueden hacer o si no tienen habilitado, no importa ya. Pero sí debe haber un gráfico, ¿no? O sea, un gráfico de otro tipo. Si es que... Puede ser cualquier otro gráfico. Sí. Si es que tienen habilitada la opción y si lo hacen, no hay problema. Es decir, manejémoslo así. El gráfico de mapas es opcional. Si es que lo hacen, ya lo hacen. Pero sí deben graficar en ese punto. O sea, tiene que haber una gráfica. ¿Sí estamos claros? O sea que tienen que haber 2 gráficos en total en esa parte. Si es que manejan el de mapas, ese sería adicional. Ahí debe haber 2, pero es solo puntual, ¿no? Déjenme ver, ya me abrió. Ya. Bueno. Rápidamente explico para que ustedes se queden trabajando. La primera parte nos dice elecciones Ecuador 2021, ¿no? Tengo una pequeña base de datos donde está lista A, lista B, lista C, D, blancos nulos. Y tengo también región, provincia. Ya, son los resultados, digamos, de la votación para cada lista por provincia. Ya. Primer punto nos dice formato condicional. Ya. Ahí hay 2 situaciones que nos pide aplicar formato condicional. Entonces, eso lo aplican a la tabla principal, ¿no? A la base de datos. De acuerdo a lo que pide. 2. Calcular los totales generales. Aquí van a calcular todos los totales. Total por lista, total de blancos, total de nulos, total por provincias. Entonces van a calcular todos los totales, ¿no? No es más que sumar, ¿no? O sea, pero calculan todos los totales. Ya. La tercera parte nos dice graficar los resultados finales. Ya. Ahí la gráfica tiene que ser en relación al total, por lista, ¿no? Quiero saber la lista A cuánto tuvo, la B cuánto tuvo, y hacer un gráfico en términos de los totales. Entonces ahí trabajamos es con los totales y hacemos un gráfico. Los gráficos, ustedes van a decidir qué gráfico va a ser el más adecuado, de acuerdo a su criterio. Entonces, ustedes van a ver si grafican en barras, columnas, circular, anillo, radial, lo que sea, ¿no? O sea, de acuerdo a su criterio, ustedes van a utilizar un gráfico. En el que nos dice resolver 1, nos dice completar la tabla y graficar. Acá, como ven, la tabla nos pide el total por región. Entonces, ¿qué regiones tenemos? Tenemos costa, sierra y oriente, ¿no? Entonces, ahí en región debe estar costa, el total de la lista A en la región costa. Lo mismo para el resto, ¿no? Región, costa, sierra y oriente. Entonces, ahí debemos calcular los totales por región y llenamos la tabla. Una vez que esté lista la tabla, también graficamos. Entonces, también graficamos en relación a las listas. ¿Sí? Ustedes deciden qué tipo de gráfico utilizan. En resolver 2 nos dice realizar el filtro avanzado con la siguiente tabla y graficar. Ya, entonces, basados en la tabla que tenemos ahí, en la tabla de criterio de filtrado, hacen el filtro avanzado. Es decir, se crean una nueva tabla y en base a esa tabla también grafican. Ustedes ven qué gráfico hacen. Y si pueden, si tienen habilitada la opción de mapas, aquí hacen el gráfico de mapas, si es que tienen habilitado. Quedamos así, ¿no? El gráfico de mapas es opcional. Si es que lo pueden hacer y lo tienen habilitado, lo hacen. Si no, ya no lo hacen. ¿Sí estamos? Eso entonces van a quedarse trabajando. Está configurado hasta las 17:30, ¿no? Tienen que subir el archivo. Creo que es tiempo más que suficiente. No les estoy pidiendo nada extenso. Por lo tanto, creo que es el tiempo más que suficiente. ¿Sí estamos todos ya? ¿Todos están viendo el archivo? ¿Sí? Mister, una pregunta. No
no la avancé a escuchar. De la primera ejercicio que dice base de datos, el gráfico se lo hace en base a qué, no la avancé a escuchar esa parte. Ya, en base al total por lista, digamos así. El punto 2 nos pide calcular totales, ¿no? Entonces voy a encontrar el total de la lista A, el total de la lista B, el total de la lista C, D y así. Con los totales hacemos el gráfico. Entonces, con el valor de los totales por lista hacemos el gráfico. Es un solo gráfico, ¿no? En donde me va a mostrar la proporción de la lista A, la lista B, la lista C, pero el total. Ahí hay que trabajar con los datos totales. ¿Sí estamos? Mister, ¿qué dijo ahorita? ¿Ese cuál era? ¿El resolver uno o el primero? El primero. En donde está la base de datos. Listo, entonces está configurado hasta las 17:30, ¿no? Tienen una hora. Díganme, por ahí me querían preguntar algo. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Bueno, listo, entonces se quedan trabajando, ¿no? No se pasen de la hora, por favor. Suban antes de la hora. No creo que se demoren tanto, pero bueno, midan el tiempo. A las 5:30 se cierra la asignación. Entonces, midan el tiempo y suben el archivo. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Algo más? Creo que está claro, ¿no? Bueno, la parte del gráfico de mapas es totalmente opcional. Si es que lo pueden hacer, lo hacen. Si no, no lo hacen. Pero ahí les pide otro gráfico, ¿no? O sea, hay que graficar. Bueno, les dejo que trabajen, ¿no? Entonces, no se pasen de la hora. Nos vemos la siguiente clase.